Entonces, ¿cuál es la idea de la charla y el por qué? O sea, la pregunta que nos podemos plantear es ¿por qué estudiar los forzantes térmicos extratropicales? ¿Por qué uno le interesaría saber si los extratrópicos juegan algún rol en los trópicos? Y bueno, una de las razones viene por el patrón de calentamiento global que tenemos en la superficie de la Tierra. Esta es la evolución del patrón. Yo perdí mis lentes en algún lugar. Ah, está. Porque así no tengo que mirar la pantalla bajada haciendo foco. Este es la evolución desde 1880 hasta el presente de lo que sería el promedio longitudinal de anomalías de temperatura hasta la fecha, o sea que hasta el Ecuador. ¿Sí? Como observan, desde los 80 en particular ha habido un calentamiento bastante pronunciado de todo el globo, pero particularmente en el hemisferio norte. ¿Sí? Y esto genera una asimetría hemisférica en el calentamiento. Y si uno mira las proyecciones a futuro de este patrón de calentamiento, sigue esta tendencia, en el caso que el hemisferio norte se va a calentar más rápidamente que el hemisferio sur. ¿Sí? Entonces la pregunta es si ese gradiente interhemisférico puede llegar a generar algún tipo de respuesta en la región tropical. Y hay evidencia que eso puede haber ocurrido en el pasado, a través de evidencia de datos paleoclimáticos, observaciones del siglo XX y eventualmente simulaciones numéricas. Y Paleoclima, digamos, nos da bastante información al respecto. Uno de los digamos, en momentos en los cuales aparentemente ha habido un acoplamiento entre la región extratropical, en particular en el hemisferio norte, y la región tropical, son estas series de datos de los últimos 60.000 años. ¿Sí? Acá está el 60.000 años atrás, acá está 10.000 años atrás, o sea que el tiempo va en esta dirección, para allá. ¿Sí? Uno tiene esta serie de tiempo que es un proxy de la temperatura en Groenlandia, y uno tiene estos números que están por acá, que estos eventos tienen nombre, ¿sí? Tanskar-Oeschger, ¿sí? Y lo que son es un calentamiento pronunciado y luego un enfriamiento más lento de la temperatura de superficie en Groenlandia. Y después se han encontrado registros de la cuenca del Cariaco en Venezuela, en el Caribe. Y si uno puede hacer, digamos, como le llaman algunos, wiggle matching, o sea, tratar de buscar cada uno de los picos que está acá, aparentemente habría una correspondencia entre algunos de estos eventos y cambios en la hidrología de esta cuenca. ¿Sí? Estos eventos, como les comentaba, son calentamientos amplios de cerca de 10 grados y estarían sincronizados estos eventos en el hemisferio norte con cambios en la hidrología de la cuenca del Cariaco en Venezuela, lo cual entonces estaría de alguna forma vinculando lo que pasa en los extratrópicos con lo que pasa en la región tropical. ¿Cuál es de alguna forma lo que mucha gente tiene en mente? Es que esta conexión se dio más o menos un periodo de unos 50, 60 años, ¿sí? Y si uno hace la regresión de esta serie temporal con la temperatura de superficie del mar en todos lados, le da este patrón. Cuando de alguna forma está caliente el hemisferio norte, está frío el hemisferio sur. Y este patrón se ha vinculado con una intensificación de la circulación meridional en el Atlántico. O sea que cuando la AMOC está intensificada, la oscilación multiplicar del Atlántico estaría en la fase positiva, que es positivo al norte y enfriamiento al sur. ¿Sí? Entonces, si uno va a escalas de varias décadas, uno puede encontrar este tipo de patrones también de que el hemisferio norte se calienta y el hemisferio sur se enfría y viceversa. Si uno mira además la relación entre la temperatura de superficie del mar en el Atlántico Norte, que es esta, es parecida a la que les mostré hoy,
Y la precipitación en el Sahel es una región que queda acá. ¿Sí? De acá, digamos que es al sur del Sahara, un poquito, es el gradiente, es una región que queda entre las zonas del bien tropicales con convección muy intensa y el Sahara, el Sahel está por acá. Uno puede vincular variaciones, las multidecadales del Atlántico Norte, con cambios también en la precipitación en esa región. ¿Cómo se vinculan? Bueno, la idea es que se vinculan a través de corrimientos en la zona de convergencia intertropical que está por acá. Esa banda de convección profunda que tenemos en la región ecuatorial, ¿sí?, responde a gradientes extratropicales o interhemisféricos de temperatura. Cuando está caliente el hemisferio norte y frío el hemisferio sur, la idea es que la zona de convergencia intertropical se mueve hacia el norte. Hay también evidencias de simulaciones numéricas que plantean que si uno cambia, por ejemplo, la cobertura de hielo en el hemisferio norte para que se parezca a lo que sería el último máximo glaciar, ¿sí?, uno encuentra que hay cambios también en las lluvias de la región intertropical, de tal forma que cuando acá está muy frío, la zona intertropical tiende a moverse hacia el sur. ¿Sí? Simulaciones también ya un poco más idealizadas, usando un modelo de circulación general acoplado a una capa límite oceánica bien sencillo, en el cual el océano esencialmente no se mueve, solo interacciona a través de flujos de calor con la atmósfera. Experimentos de Sarah Kang de 2008, 2009, 2012, varios papers, lo que muestran es que ese gradiente térmico interhemisférico entre el norte y el sur mueve la ATCC, o sea la zona de convergencia tropical, hacia el hemisferio más cálido. Estos son simulaciones bien idealizadas porque no hay continentes, es un aquaplanet, o sea que no hay ningún tipo de continentes en el medio. Y el argumento que da Sarah Kang y los colegas es que la zona de convergencia intertropical se mueve, ¿sí?, de tal forma de mantener el balance energético de la atmósfera. ¿Sí? Y el rol de la temperatura de superficie del mar, en particular tropical, es secundario. Eso es esencialmente lo que muestran estos colegas. Entonces, después hay unos experimentos que hemos hecho pensando en el clima ya del Plioceno, el clima de 3 millones de años atrás, en el cual lo que estaba caracterizado el Plioceno por lo menos los registros paleoclimatológicos indicarían que la lengua fría del Pacífico era inexistente en aquel entonces, hace 3 millones de años, y por lo tanto el océano Pacífico ecuatorial aquí estaría tan caliente como el océano Pacífico oeste, lo cual hoy día sabemos que hay una diferencia de cerca de 7 grados, entonces quiere decir que de alguna forma la lengua fría había desaparecido. Entonces, lo que hicimos fue tomar un modelo simplificado, bien simplificado, acoplado. La atmósfera tiene una resolución de T21, estamos hablando de 4 o 5 grados de resolución, y el océano tiene 3×3. Y lo que hicimos ese modelo es muy difícil en un modelo acoplado, es alterar, digamos, el acoplamiento entre el océano y la atmósfera en superficie, porque uno quiere alterar lo menos posible. Entonces lo que hicimos fue cambiar el albedo de las nubes en los estratrópicos, en el norte y en el sur, por un 50%. Entonces permitimos que entrara más radiación hacia la superficie. Entonces, de vuelta, es un ejemplo de ver qué pasa cuando yo cambio el albedo de las nubes aquí y aquí, pasa algo en el Ecuador. La hipótesis era que para tener
una lengua fría más débil o inexistente, debería haber habido cambios de alguna forma en las altas latitudes. Ahora les explico por qué. Entonces lo que encontramos fue esto, ¿no? Cuando uno disminuye las nubes en los estratrópicos, tanto en el norte como en el sur, uno lo que encuentra es que aparece una señal de calentamiento que no es uniforme en la región ecuatorial, y es una señal de calentamiento que tiende a disminuir el gradiente este-oeste de temperatura. De alguna forma va en la dirección adecuada para tratar de explicar por qué en el Plioceno, hace 3 millones de años, esta región no tenía una lengua fría. Lo que está ocurriendo esencialmente es que este es un corte, un corte a lo largo del Pacífico ecuatorial, de la temperatura de superficie del mar, y lo que tenemos es un calentamiento en superficie, que es más grande en el este que en el oeste, y también tenemos un cambio en toda la estructura vertical de la termoclina en la región ecuatorial. Si uno mira con un poco más de detalle, también se ve que debido a que el cambio en la temperatura de la superficie del mar que tenemos acá, la zona de convergencia intertropical se va hacia las aguas más cálidas, o sea, también responde la zona de convergencia intertropical. Pero si uno mira la evolución de esta anomalía cálida de temperatura en el océano, lo que encuentra es que hay tiene dos componentes. Una componente en superficie que es muy rápida, que ocurre muy rápidamente, y eso ocurre a través de lo que sería un puente atmosférico. Cuando yo cambio la radiación en las altas latitudes, esencialmente lo que está pasando fundamentalmente es que la alta subtropical semipermanente del Pacífico se debilita, eso debilita a los alisios y está debilitando y está disminuyendo entonces los vientos alisios en el Ecuador, que aumentan digamos que disminuyen lo que sería la inclinación de la termoclina. ¿Sí? Entonces esta señal es muy rápida, en 10 años ya está ahí, porque la atmósfera se ajusta rápidamente. Pero después, si uno va a la caja que está acá abajo, ¿sí? El cambio en la estructura vertical de toda la termoclina demora más cercano a 120, 100 y pico de años. Y esta estructura vertical acá, estos cambios en la estructura vertical, están asociados a dos fenómenos esencialmente. Uno es el ajuste dinámico, que una vez que llegó la señal atmosférica hasta el Ecuador, la interacción con el océano hace que la termoclina se profundice. Y la otra es un puente que ahora no es a través de la atmósfera, sino que es un puente, es la señal de calentamiento desde los estratrópicos, en particular desde el hemisferio sur, del Pacífico Sur. Si se propaga a lo largo de las superficies de densidad constante y llega hasta el Ecuador a través de una superficie isopícnica de 1028 kilogramos por metro cúbico. Es una de las, si uno mira la estructura del océano, es una de las que tienden a emerger cerca de los subtrópicos en el océano. Se propaga la anomalía cálida y llega hasta el Ecuador, cambiando la estructura vertical de la termoclina en toda la región ecuatorial. Entonces tenemos dos escalas de tiempo, una asociada a la atmósfera, que es lo que sería el puente atmosférico, que ocurre muy rápidamente, y después tenemos la respuesta lenta del océano en la región que llega desde los estratrópicos oceánicos hasta la región ecuatorial. Entonces, estos resultados, el hecho de que uno tenga a partir de cambios en los estratrópicos, ¿sí? Recuerden que cambiamos únicamente esencialmente la radiación de onda larga en los estratrópicos a través de cambios en el albedo de las nubes, ¿sí? Lo que vemos es que se está disminuyendo el gradiente ecuatorial este-oeste en el Pacífico. Eso es consistente con un argumento que fue propuesto por Bocaletti et al. En 2004 y que tiene que ver con el balance de energía en los océanos. ¿Y esto cómo funciona?
Lo que ellos proponían era que la estructura vertical de la termoclina en la región ecuatorial, ¿sí?, va a depender de cuánto calor tiene que absorber el océano. Recuerden que el océano lo que hace es absorbe calor en los trópicos y pierde calor en los extratrópicos. Tanto el calor que absorbe después lo transporta hacia el extratrópico y ya lo pierde hacia la atmósfera. Entonces, si yo tengo que ganar menos calor, si yo tengo que perder menos calor en los extratrópicos, tengo que ganar menos calor en la región tropical. Y eso es lo que ellos habían probado en un modelo simplificado de océano. Era un modelo puramente oceánico, en el sentido de que si esta es la estructura vertical de la termoclina en Ecuador, que tiene esta inclinación, este es un mapa de arriba de la temperatura de superficie del mar, acá tenemos la lengua fría. Entonces, si yo caliento las altas latitudes, ¿sí?, fuerzo el océano las altas latitudes están más calientes que lo normal, ese es este que está acá, fuerzo, caliento acá, lo que pasa es que la lengua fría se disminuye y la termoclina se profundiza. Si yo pierdo más, hago que el océano pierde más calor en las altas latitudes, la termoclina ecuatorial tiene que subir para exponer aguas más frías en la región ecuatorial y ganar más calor. Ese es el argumento que habían puesto Bocaletti y tal en 2004. Entonces lo que nosotros recuperamos en cierta forma en esta simulación era que está bien, si yo acá le dejo que entre más calor, radiación de onda corta, evidentemente el océano se va a calentar, la atmósfera también va a perder menos calor del océano, que eso definitivamente es lo que está pasando, y por lo tanto aquí la termoclina debería cambiar la estructura para absorber menos calor. O sea que hay un balance de alguna forma. El tema es que en el modelo acoplado la conexión fundamental es a través de la atmósfera, no es a través del océano. Acá este es un modelo puramente oceánico y la forma en que el Ecuador se entera que los extratrópicos están más cálidos o más fríos a través de la propagación de ondas dentro de la cuenca. ¿Sí? En el caso del modelo acoplado, la señal fundamental viene a través de un puente atmosférico que conecta los extratrópicos con los trópicos. Entonces, en vista de eso, hay algo que está faltando evidentemente en esta perspectiva, y es que lo que realmente necesita hacer el modelo atmosférico oceánico es balancear el tope de la atmósfera, no es balancear el océano y la atmósfera por separado, sino balancear el tope de la atmósfera porque es el balance energético de la Tierra. ¿Está bien? Entonces, el objetivo que teníamos ahora en estas simulaciones que hicimos a posteriori es, pensando ahora en el gradiente interhemisférico que teníamos, cálido en el hemisferio norte, frío en el hemisferio sur, entender un poquito más cómo es la conexión entre los extratrópicos y la región tropical, y en particular el puente atmosférico, que parece ser el más importante en llevar la señal a escalas de tiempo cortas. Por eso usamos un modelo atmosférico y no un acoplado, que realmente en principio sería necesario. Entonces vamos a enfocar en la conexión rápida de la atmósfera y vamos a considerar un forzante representativo de cambio climático o de cambios climáticos pasados, o sea, ese gradiente norte-sur de temperatura. Y nos vamos a enfocar en dos zonas. Una es en la zona de convergencia intertropical, que es la que la mayor parte de la gente ha enfocado, y otra es en la zona de convergencia del Atlántico Sur, ¿sí?, que es una zona que, para la gente que está de este lado de las Andes, es una zona que en verano en particular juega un rol muy importante porque forma parte del monzón de verano. O sea que vamos a estudiar qué es lo que pasa con esta convergencia y vamos a ver esencialmente qué pasa con la componente atlántica de la zona de convergencia tropical. ¿Sí? Entonces el forzante que vamos a considerar es este. Este era el patrón que teníamos asociado a la oscilación multidecadal del Atlántico, y este es un forzante que vamos a colocar en el modelo que de alguna forma trata de hacer algo similar
a este tipo de patrón extratropical norte-sur. El modelo que vamos a usar nos permite que no imponer temperatura de superficie del mar, sino flujos de calor. Porque eso te da un grado de libertad más para que la temperatura se ajuste sola y no tener que imponerle directamente al modelo. El promedio global, esto es importante, el promedio global de los flujos es 0, porque si no estaríamos imponiendo más calor en el océano o sacando el calor. Entonces, veamos primero el tema de la zona de convergencia intertropical en la región atlántica. Y estas son las simulaciones que hicimos. Lo que tomamos es el modelo ICTP-HECM, que tiene una resolución relativamente cerca de 3,7 grados. Y lo que hacemos es acoplarlo con un modelo oceánico que es, de vuelta, que tiene cerca de 50 metros de profundidad. Y eso permite que haya interacción entre el océano y la atmósfera desde el punto de vista termodinámico, o sea, de flujos de calor. Y lo que vamos a hacer es hacer serie de experimentos dejando cosas fijas o dejando cosas que varíen. ¿Está bien? Siempre imponiendo este forzante. Y este forzante lo vamos a imponer como flujos de calor. O sea, que acá va a haber un flujo de calor importante que va a ir hacia la atmósfera, o sea, acá el océano se va a calentar, y acá este flujo de calor va a ser negativo, y acá el océano se va a enfriar. Entonces vamos a tener ese gradiente que nos interesa a nosotros. Entonces esta es una respuesta típica de temperatura de superficie del aire. Para un forzante suficientemente grande, yo no les dije nada de la amplitud de esto, de la amplitud de este forzante, pero hicimos un montón de simulaciones con diferentes amplitudes. Acá este es un caso particular, es el caso más extremo, porque los cambios son más grandes, más fáciles de mostrar, pero la respuesta es bastante lineal. Si ustedes disminuyen un poco la intensidad del forzante, la respuesta tiende a ser linealmente proporcional a lo que disminuyeron. Entonces acá, en este caso que es un caso extremo, fíjense que las temperaturas acá aumentan cerca de 20 grados, acá disminuyen cerca de 15 grados, pero lo importante es que tienen la componente que, si bien nosotros pusimos los cambios aquí bien en altas latitudes y bien en el sur en altas latitudes, hay componente de temperatura que se mueve hacia los trópicos. O sea, hay una señal de la temperatura de superficie del aire que llega hasta los trópicos. ¿Sí? Y en particular, que nos va a interesar a nosotros, sobre el Sahara por acá, hay un máximo de anomalía de temperatura. Entonces, ¿qué pasa con las precipitaciones? Bueno, las precipitaciones hacen lo que tienen que hacer de acuerdo a lo que varios ya han dicho, y es que la zona de convergencia intertropical se mueve hacia el norte, hacia el hemisferio más cálido. ¿Sí? Esto es consistente con un montón de trabajos que se han hecho ya. ¿Sí? Entonces, si uno mira un poquito de detalle qué pasa con la circulación atmosférica en estos experimentos. Bueno, por ejemplo, esto es latitud 0, acá esto es el hemisferio, acá está el polo sur, acá está el polo norte. Lo interesante acá es que se genera el jet polar, se intensifica en toda la columna, con la atmósfera. Hay un mayor transporte de momento zonal en dirección meridional, que es consistente con este aumento del jet. O sea, uno tiene que transferir momento, ¿sí? Momento adicional meridionalmente para que el jet ocurra. Recuerden que el jet de alguna forma se puede ver como la convergencia de momento. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es consistente con esto. Y después, a nivel por ejemplo, la circulación de Hadley, lo que ocurre, evidentemente, es que como la ITCC se mueve hacia el norte, aparece una celda de Hadley en el hemisferio sur extremadamente grande, porque ahora la atmósfera tiene que transportar un montón de energía hacia el hemisferio más frío. Entonces la ITCC corre hacia el norte y empieza a generar un montón. Es como el verano, digamos. Es como sería el verano del hemisferio norte. Este está más cálido, este está más frío, entonces la celda de Hadley tiene que intensificarse para transportar más energía hacia el sur. Y si uno mira el transporte de calor sensible, también ya ahora tampoco tenemos que transportar tanto calor hacia el hemisferio norte, entonces acá se transporta menos calor hacia las latitudes polares, y aquí se está transmitiendo
más caluroso el sur de vuelta porque está mucho más frío el polo en el hemisferio sur. O sea que todo es consistente con lo que uno tiene en mente de que todo tiene que moverse de acuerdo a que aumente los flujos de energía en dirección hacia el polo sur. Si uno mira entonces cómo es el cambio en el transporte de energía, este es ¿cómo se llama? Sí, el medio de heat transport, el transporte medial de calor, de energía. El azul es el de control, que tiene esencialmente el ecuador energético en el ecuador mismo geográfico. Recuerden que valores positivos significa que el transporte es hacia el norte, valores negativos significa que el transporte es hacia el sur. ¿Sí? Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que cuando se calienta mucho en el hemisferio norte, estoy transportando menos calor hacia el norte y estoy transportando más calor hacia el sur. Entonces es lógico entonces que el ecuador energético se corra hacia el norte. Está bien. Entonces una pregunta que nosotros hicimos, bueno, a ver, ¿cuál es el rol realmente de la temperatura de superficie del mar tropical en los corrimientos de la zona de convergencia? En algún argumento que se había propuesto antes se veía como estas temperaturas de superficie del mar como secundarias en el corrimiento de la ITCC. Entonces lo que hicimos fue repetir el experimento, pero manteniendo la temperatura de superficie del mar fija entre 30 grados sur y 30 grados norte. No permitimos que cambie. Y bueno, estos son los cambios. Esencialmente, este es el mapa que les mostraba antes de la temperatura de superficie del aire, y ahora la temperatura de superficie del aire en la zona tropical es casi nula, sobre todo en los océanos. El único que realmente llega de alguna forma a la región tropical es en África. Pero no ahora a través del océano, sino a través del continente. ¿Sí? Entonces, si uno mira ahora los cambios en la precipitación, estos son los cambios que teníamos antes, cuando dejamos fijo la temperatura de superficie del mar, acá no pasa nada, esencialmente. Mientras que en el Atlántico sigue habiendo un corrimiento un poco hacia el norte sobre África de la zona de convergencia tropical. Entonces, la pregunta más clara es, bueno, ¿está jugando algún rol? ¿Está jugando el aumento de temperatura de superficie del aire sobre el continente un rol en corrimiento de la zona de convergencia sobre África? Y bueno, lo que hicimos fue eso. Supusimos que iba a haber un mecanismo en el cual la temperatura sobre África podría jugar un rol en correr la ITCC. Esencialmente es esto. Ustedes tienen la temperatura acá mucho más cálida, pueden tener mucho más vapor de agua. ¿Sí? Los cambios en la circulación asociados a este esforzante generan aquí una circulación en este sentido y en este sentido, que lo que hacen es traer más humedad sobre el Sahara. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Uno tiene más humedad sobre el Sahara, el cambio en las nubes no es importante porque, digamos, sigue siendo el Sahara, pero aumenta el efecto de radiación de onda larga con cielo claro. O sea, el efecto invernadero, llamémosle, aumenta y África se calienta. Ese es el mecanismo que existe. Hicimos un experimento con el modelo en el cual de alguna forma manteníamos, o sea, no permitíamos que el canal de vapor de agua jugara un rol en la parte radiativa del modelo. O sea, lo dejábamos fijo para que no tomara en cuenta cambios en la humedad, y lo que observamos es que el calentamiento en esta región era mucho menor. Pero un experimento que podemos hacer que sí es directo es fijar las temperaturas del continente sobre África fijas. Así como fijamos sobre la temperatura superficial del mar, fijamos las temperaturas sobre África fijas. Las dejamos fijas. O sea, fijamos el océano y ahora sobre África. Y entonces lo que obtenemos esencialmente es esto. Esto es lo que teníamos antes, se seguía corriendo aún con los trópicos fijos, y cuando fijamos la temperatura de superficie de África a valores climatológicos, el corrimiento de la ITCC acá desaparece completamente. Entonces lo que está ocurriendo es que la señal de los extratrópicos hacia los trópicos puede tener dos caminos esencialmente, en este modelo al menos. Uno se mueve a través del océano
y otro es el camino a través de cambios en la temperatura de superficie de África. Sí, esencialmente es lo que está acá. ¿Cuál sería, digamos, el mecanismo que África mueve la ITCC? Bueno, el mismo que ocurriría sobre el océano. Cuando uno tiene una temperatura más cálida, en definitiva la presión disminuye sobre esa región, se genera un gradiente de presión y la ITCC se corre. Y este mecanismo había sido propuesto por Harshma et al. En 2005 justamente para explicar algunas partes del corrimiento de la zona de ITCC bajo condiciones de calentamiento global. O sea que son similares de alguna forma por el gradiente norte-sur que estamos imponiendo a las condiciones de calentamiento global. Por lo tanto, nosotros lo que encontramos es que por lo menos en este modelo, tanto las temperaturas de superficie del mar como las temperaturas del continente son importantes para correr la zona de convergencia intertropical. No se puede correr la zona por mecanismos puramente atmosféricos. Realmente lo necesitas cambiar la temperatura local. Después, como les comentábamos, miramos un poco qué pasa con la zona de convergencia Atlántico Sur. ¿Sí? Y esta zona es bien diferente de la otra. ¿Sí? Recuerden que esta es una zona que se extiende desde el Amazonas hacia el Océano Atlántico sudoccidental en forma diagonal. Y su origen es bien diferente de la zona de convergencia intertropical, por tanto, quizás la respuesta fuera diferente. Para este caso nos centramos en diciembre, enero, febrero, porque es la temporada pico del monzón de verano y es la temporada pico de esta zona de convergencia. Y en parte, una cosa que nos interesó es si le pasa algo a esta zona, ¿quién es el hemisferio que realmente juega un rol? Entonces lo que impusimos fue los forzantes tropicales, el mismo, pero ahora hicimos con forzante al norte y con forzante al sur únicamente. ¿Está bien? Es el mismo. Y lo que obtuvimos esencialmente es una respuesta cuasi lineal. ¿Sí? Este es el caso que el forzante está en el norte, este es lo que os mostré antes, esto es únicamente el forzante norte y este es únicamente el forzante sur. Si uno suma estos dos mapas, es casi idéntico al forzante total. ¿Está bien? ¿Y cuál es la respuesta en la precipitación? Y bueno, lo que encontramos es que si esta es la respuesta, las anomalías con respecto al control, o sea, con respecto al cual el forzante se impone tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, o sea, está el gradiente total puesto ahí. ¿Sí? Y acá imponemos únicamente el forzante en el hemisferio norte y acá únicamente el forzante en el hemisferio sur. Si uno mira la zona de convergencia del Atlántico Sur que está acá, lo que muestra primero que nada es que se debilita, ¿sí? Y hay un cierto corrimiento hacia el sur. Y esa misma respuesta la podemos encontrar casi idéntica simplemente con el forzante al norte. O sea, lo que estaría controlando a la zona de convergencia del Atlántico Sur son los cambios en el hemisferio norte, no los cambios en el hemisferio sur. Que quizás a priori uno encontraría eso, esperaría eso. O sea, lo que está pasando es que la zona de convergencia, primero, no se mueve hacia el hemisferio más cálido, sino que se mueve para otro lado. Si hay algo, es que la zona de convergencia se debilita del lado del hemisferio más cálido y se intensifica del lado del hemisferio más frío. Y este cambio, ¿sí?, lo podemos encontrar fundamentalmente solo con el forzante del hemisferio norte. En el caso del forzante del hemisferio sur, si ustedes miran, en realidad hay una tendencia a intensificar, o sea, cuando se enfría el hemisferio sur, hay una tendencia a intensificar un poquito la zona de convergencia del Atlántico Sur. O sea que en realidad, si ustedes miran un poquito, en el caso de esta región, la señal no es tan lineal, a diferencia de la zona de convergencia tropical. Y está gobernada, controlada por el forzante del hemisferio norte. Fíjense lo que pasa. Si ustedes miran estas figuras, fíjense que acá aparece esto que está acá, en verano.
Y esto es como una North Atlantic Convergence Zone, digamos. Acá está la South Atlantic Convergence Zone y acá aparece como anomalía, como diferencia, una North Atlantic Convergence Zone. Esa zona es una zona, digamos, de aumento de precipitación. Lo que ocurre, lo que genera es, en definitiva, es que si ustedes miran al potencial de velocidad o a la circulación divergente en los 200 hectopascales, lo que ocurre es que aquí tiene un ascenso bien marcado y tienen descenso de aire, divergencia de vientos en altura y descenso de aire sobre la zona de convergencia Atlántico-Sur. O sea, fíjense que el viento va siempre de negativo a positivo, o sea que va para allá en altura, o sea que acá está subiendo, está moviendo para acá y acá está descendiendo. O sea que esta zona que está acá y los cambios en la precipitación también sobre África están todos de alguna forma incidiendo para que la zona de convergencia Atlántico-Sur disminuya su intensidad. ¿Sí? Este es el caso que tenemos forzante en el norte y en el sur. En el caso que tenemos forzante en el norte solo, esta relación es inclusive más directa. Fíjense que acá está mucho más claro el debilitamiento de la zona de convergencia Atlántico-Sur. Mientras que en el caso del hemisferio sur, del forzamiento del hemisferio sur, acá no hay nada amarillito, digamos. O sea que los cambios, uno podría decir que es una especie de circulación de Hadley anómala, ¿sí?, que vincula esto que está acá, esta nueva zona de precipitación que se apareció acá, con la zona de convergencia Atlántico-Sur. Entonces, veamos un poquito qué pasa acá. Entonces, si uno mira en la corrida de controles, si uno piensa en por qué está la zona de convergencia del Atlántico Sur ubicada donde está, que en el modelo es esto que está acá, está ubicada acá, esto es precipitación en el modelo, acá está la zona de convergencia del Atlántico Sur, ¿sí? Y uno mira la circulación en altura, lo que uno encuentra es que acá, en verano, está lo que se denomina la alta de Bolivia, y aquí al noreste está lo que se denomina la baja del noreste de Brasil. La zona de convergencia Atlántico-Sur está exactamente en el medio y está asociada a una pequeña vaguada que hay en la corriente chorro subtropical en esta región. Eso, acá te robé una figura, René. Acá está la alta, esto es hoy día, estas son observaciones sobre análisis. Tenemos la alta de Bolivia, la baja al noreste de Brasil y la zona de convergencia está exactamente en el medio. ¿Está bien? Y esa zona, como les comentaba, en simulaciones con modelos simplificados de Canduro y Silva Díaz en el 98, muestran que si uno pone una fuente de calor en esta región asociada a la convección del Amazonas, ¿sí?, uno encuentra una pequeña vaguada en el flujo en esta región que localiza a la zona de convergencia. Visto de otro punto de vista, la alta de Bolivia, ¿sí?, se puede ver como la respuesta a un calentamiento anómalo fuera del Ecuador. Es como la respuesta de Gill, famosa, bastante conocida a nivel de dinámica tropical. Es la respuesta, o sea, la alta que aparece porque la fuente de calor está un poquito al sur del Ecuador. ¿Qué pasa cuando ponemos el gradiente de norte-sur, norte cálido, sur frío? Bueno, lo que ocurre es, como les decía, que las precipitaciones acá disminuyen y las precipitaciones se hacen más simétricas con respecto al Ecuador. Ya no están tan concentradas sobre el Amazonas, sino que se mueve un poco hacia el norte. Entonces el calentamiento asociado a las lluvias es más simétrico con respecto al Ecuador. Entonces ahí sí, si uno tiene un calentamiento con respecto situado sobre el Ecuador, uno lo que encuentra es la solución de Gill de dos anticiclones ubicados a cada uno de los hemisferios. ¿Sí? Que sería
esto es en superficie. Suponete que acá es una H, ¿sí? Acá esta sería la alta boliviana deformada y acá sería otra alta destacada. Y eso es lo que tienen acá. Acá tienen la alta boliviana, de alguna forma disminuye y aparece una alta en el hemisferio norte. Porque ahora la respuesta al calentamiento es mucho más simétrico porque el calentamiento es mucho más simétrico. Y así como tenemos esta alta acá, se genera una vaguedita acá que posiciona a esta zona de convergencia en el Atlántico Norte. Entonces ahora tenemos una zona de convergencia Atlántico-Sur más débil, pero igualmente posicionada donde tiene que estar, y una zona de convergencia en el norte, que está acá, asociada cada uno a estas altas que están acá. Y eso es porque corrimos todas las lluvias, corrimos la liberación de calor latente a una posición más simétrica. Entonces, ¿cómo es la teleconexión? Y bueno, lo que estamos proponiendo era que al correrse la fuente de calor hacia el norte, ¿sí? Se debilita la circulación anticiclónica, la alta boliviana y la boliviana de hemisferio sur, por lo tanto se debilita la SACS, pero se generan condiciones en altura, ¿sí? Que favorecen la formación de esta NACS, que le llamamos. O sea, la North Atlantic Convergence Zone, que es esto que está acá. ¿Sí? Y además, ¿qué pasa? En superficie, ¿recuerdan este mapa que estaba por acá? A ver. En superficie está muy cálido acá. ¿Sí? Entonces, tienen aguas bien cálidas, está posicionado arriba, tiene la vaguada adecuada, por lo tanto, esa zona de convergencia Atlántico-Norte se puede desarrollar y mantener un montón de precipitación. ¿Está bien? Entonces, una vez que se desarrolla esta NACS, de alguna forma, a través de un descenso, a través de una modificación de la celda de Hadley, eso lo que hace es que la SACS también se debilite aún más, no solo porque se corrió la fuente de calor, sino que además se genera una circulación de Hadley local que te debilita el ascenso en la zona de la convergencia Atlántico-Sur. Lo que hicimos un poquito más, dimos un siguiente paso y dijimos, bueno, ¿qué pasa cuando este es el caso que permitíamos que los trópicos tuvieran temperatura variable, ¿Qué pasa cuando fijamos en los trópicos la temperatura, como hicimos en el caso anterior, entre 30 sur y 30 norte? Y bueno, lo que vimos es que, bueno, primero que nada, ¿qué pasa? La hipótesis es la siguiente: si yo mantengo las temperaturas tropicales fijas, la ITCC no se va a correr, las fuentes de calor deberían quedarse en sus lugares fijos, por lo tanto la SACS no se debería debilitar nada. Y a su vez, como no se va a generar este anticiclón acá, no se debería generar la NACS, que es lo que pasa acá. Acá estaba y acá no está más, y por lo tanto ya no debería haber un descenso anómalo de la circulación de Hadley. Entonces, en general funciona, pero no todo. Igual sigue habiendo una señal en la región de la SACS. Fíjense, esta es la señal que teníamos. En contornos está lo que es la climatología, o sea, claramente es un corrimiento hacia el sur. Y ahora esto existe, pero es mucho más débil. En porcentaje creo que un 75% se reduce cuando mantenemos esto, las temperaturas del mar fija, esta anomalía se reduce en un 75%. O sea, algo queda que eventualmente puede estar asociado a esto. Recuerdan que acá no mantuvimos el continente de África fijo. Por lo tanto, la ITCC se puede correr, y si ustedes miran la circulación divergente, hay una componente que viene del norte y otra componente que viene del norte. O sea que esta componente todavía puede estar ahí afectando directamente a la zona de convergencia Atlántico-Sur. Entonces, para terminar, creo que ha sido suficientemente largo,
en diciembre y febrero la zona de convergencia Atlántico Sur responde al forzante extratropical, pero su comportamiento no es igual a la zona de convergencia tropical, es bien diferente. La ITC se mueve hacia el norte, hacia el hemisferio cálido, mientras que la SAX se debilita e inclusive se corre para el otro lado. Se corre hacia el hemisferio más frío. ¿Sí? La respuesta de la SAX depende de lo que pasa en el hemisferio norte y no tanto de lo que pasa en el hemisferio sur. ¿Sí? Y la teleconexión desde los extratrópicos del hemisferio norte hasta la SAX aparentemente se daría fundamentalmente a través de esta nueva North-Atlantic Convergence Zone y en particular el hecho de que la fuente de calor del Amazonas se mueve más hacia la parte ecuatorial y eso te debilita el anticiclón asociado a la alta boliviana y por lo tanto también la ubicación, también la intensidad de las SAX. Y esto, lo único que logramos encontrar en esta dirección, a ver si esto podía hacerse de alguna forma consistente con algún tipo de trabajo anterior, encontramos este trabajo de Junkas et al, en el cual ellos encuentran que la SAX se debilita en un escenario de cambio climático, o sea que el hemisferio norte se calienta más que el hemisferio sur, que sería consistente a lo que nosotros estamos encontrando. Así que bueno, esto justo recién salió publicado hace un mes creo,